Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de filosofía, donde desglosamos temas complejos de manera clara y accesible. Hoy hablaremos sobre cómo las medidas políticas pueden fundamentarse en ideas morales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen las ideas morales en la creación de políticas públicas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Las políticas son acciones y decisiones tomadas por el gobierno para alcanzar ciertos objetivos dentro de una sociedad. Estas acciones pueden incluir la formulación de leyes, regulaciones, programas y medidas destinadas a abordar problemas específicos o promover ciertos valores y metas sociales. Las políticas pueden tener como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover el crecimiento económico, proteger los derechos humanos, entre otros objetivos. Las ideas morales son principios y valores que determinan lo que es considerado correcto o incorrecto, justo o injusto en una sociedad. Estas ideas forman la base de la ética y la moralidad de una comunidad, guiando el comportamiento y las decisiones de sus miembros. Las ideas morales pueden variar de una sociedad a otra y a lo largo del tiempo, influenciadas por factores culturales, religiosos, filosóficos y sociales. Ejemplos de ideas morales incluyen la justicia, la igualdad, la libertad, la honestidad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Las decisiones políticas a menudo están influenciadas por ideas morales, ya que éstas proporcionan un marco ético para evaluar y justificar las acciones del gobierno. La política y la moral están intrínsecamente relacionadas, ya que ambas se ocupan de cuestiones fundamentales sobre cómo se debe organizar la sociedad y cómo se deben tratar los individuos dentro de ella. Los valores morales, como la justicia, la igualdad y la libertad, pueden guiar la formulación de políticas y la toma de decisiones, incluyendo la manera en que se distribuyen los recursos, se protegen los derechos humanos y se promueve el bienestar social. La historia está repleta de ejemplos en los que las ideas morales han influido en decisiones políticas significativas. La abolición de la esclavitud, los movimientos de derechos civiles y las leyes sobre el bienestar social son ejemplos destacados de cómo las consideraciones morales han dado forma a la política. Estos movimientos y leyes fueron impulsados por ideales morales de igualdad, dignidad humana y justicia social, desafiando y cambiando el status quo político para crear sociedades más justas y equitativas. Estos ejemplos ilustran cómo la moralidad puede ser un poderoso motor de cambio político y social, transformando las estructuras y las instituciones para reflejar valores más elevados y éticos. Las políticas de redistribución de la riqueza, como impuestos progresivos y programas de asistencia social, están fundamentadas en la idea de equidad y justicia. Estas medidas buscan corregir las desigualdades económicas y proporcionar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. Por ejemplo, los sistemas de seguridad social que buscan reducir la pobreza y la desigualdad, como la seguridad social, el seguro de desempleo y las pensiones, están diseñados para garantizar un nivel básico de bienestar para todos los miembros de la sociedad. Las legislaciones sobre igualdad de género, derechos de las minorías y protección de derechos civiles son políticas fundamentadas en la idea de respeto y protección de los derechos humanos. Estas medidas buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la dignidad para todos los individuos, independientemente de su género, orientación sexual, raza, religión u origen étnico. Por ejemplo, las leyes contra la discriminación y a favor del matrimonio igualitario son ejemplos de políticas que buscan proteger los derechos de las minorías y promover la igualdad del trato y oportunidades para todos los ciudadanos. Las políticas ecológicas
basadas en la moralidad de proteger el planeta para las futuras generaciones, buscan preservar el medio ambiente y los recursos naturales para las generaciones venideras. Estas medidas buscan mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y promover prácticas sostenibles de desarrollo. Por ejemplo, las regulaciones sobre emisiones de carbono y la promoción de energías renovables son ejemplos de políticas que buscan reducir la contaminación y fomentar la transición hacia una economía más limpia y sostenible. Las políticas basadas en principios morales pueden aumentar la legitimidad y la confianza del público en el gobierno. Cuando las decisiones políticas están fundamentadas en valores morales claros y compartidos, se refuerza la percepción de que el gobierno actúa en el mejor interés de la sociedad. Esto puede aumentar la legitimidad de las instituciones políticas, ya que los ciudadanos perciben que sus líderes están comprometidos con principios éticos como la justicia, la equidad y la transparencia. Un gobierno percibido como moralmente íntegro es más probable que obtenga la confianza y el apoyo de la población, lo cual es esencial para la estabilidad y el funcionamiento efectivo de la democracia. Por ejemplo, la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción puede demostrar un compromiso con la honestidad y la justicia, reforzando la confianza del público en sus líderes y en el sistema político. Las políticas basadas en principios morales ayudan a fomentar la cohesión social y la solidaridad, al promover valores compartidos. La moralidad en la política puede actuar como un pergamino social que une a las personas alrededor de valores comunes. Políticas que reflejan y promueven principios morales, como la justicia y la igualdad, contribuyen a construir un sentido de comunidad y pertenencia. Esto fomenta la solidaridad entre los ciudadanos y ayuda a crear una sociedad más armoniosa y cohesiva, donde las personas se sienten responsables unas de otras y trabajan juntas hacia objetivos comunes. Por ejemplo, las políticas de bienestar social que aseguren que todos los ciudadanos tengan acceso a necesidades básicas como la salud y la educación. Pueden promover la cohesión social al reducir las desigualdades y fomentar un sentido de comunidad. Las ideas morales pueden guiar a una gestión más sostenible y equitativa de los recursos. La integración de principios morales en la formulación de políticas puede conducir a una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales y económicos. La moralidad puede proporcionar un marco para la toma de decisiones que prioriza no solo el bienestar presente, sino también el de las futuras generaciones. Esto implica un enfoque en la sostenibilidad y la equidad en el uso y distribución de los recursos, asegurando que el desarrollo económico no se logre a expensas del medio ambiente o de los derechos de los más vulnerables. Por ejemplo, la promoción de energías renovables y la implementación de regulaciones ambientales estrictas reflejan un compromiso moral con la protección del planeta y con la creación de un futuro sostenible para las generaciones venideras. Los argumentos a favor de la moralidad en la política subrayan la importancia de fundamentar las decisiones gubernamentales en principios éticos. Esto no solo aumenta la legitimidad y la confianza del público en las instituciones políticas, sino que también promueve la cohesión social y una gestión sostenible y equitativa de los recursos. Al integrar la moralidad en la política, los gobiernos pueden trabajar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible, beneficiando tanto a la generación actual como a las futuras. Lo que se considera moralmente correcto puede variar entre culturas y contextos, dificultando la creación de políticas universales.
El relativismo moral plantea un desafío significativo para la formulación de políticas basadas en principios morales, ya que las normas y valores pueden diferir ampliamente entre diferentes sociedades y contextos culturales. Lo que una cultura considera justo o correcto puede no ser aceptado en otra, lo que complica la tarea de establecer políticas que sean vistas como moralmente válidas por todos. Esta diversidad de perspectivas puede llevar a desacuerdos y tensiones sobre qué principios morales deben guiar las políticas públicas. Por ejemplo, las políticas sobre derechos reproductivos, como el aborto, varían considerablemente en todo el mundo debido a diferencias en creencias religiosas y culturales. Lo que se considera un derecho fundamental en un país puede ser visto como moralmente inaceptable en otro. Las decisiones políticas pueden enfrentar conflictos entre diferentes grupos con valores morales divergentes. En una sociedad pluralista, es común que existan múltiples grupos con diferentes intereses y valores morales. Las decisiones políticas, a menudo, deben mediar entre estos intereses conflictivos, lo que puede ser extremadamente desafiante. La necesidad de equilibrar las demandas de diferentes grupos puede llevar a compromisos difíciles y a la percepción de que ciertas políticas favorecen a unos grupos sobre otros, generando descontento y división. Por ejemplo, la creación de políticas de inmigración puede enfrentar el conflicto entre aquellos que abogan por la seguridad nacional y aquellos que defienden los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados. Este tipo de conflictos puede ser difícil de resolver de manera a que satisfaga a todos los involucrados. Existe el riesgo de que los políticos utilicen la moralidad de manera manipulativa para ganar apoyo. La instrumentalización de la moralidad se refiere al uso de principios morales como herramienta política para manipular la opinión pública y ganar apoyo, en lugar de guiados por un compromiso genuino con esos principios. Esta práctica puede socavar la integridad y la autenticidad de las políticas y llevar a la desconfianza en los líderes políticos. Cuando los ciudadanos perciben que los principios morales son utilizados de manera cínica, puede erosionarse la confianza en el sistema político y en la moralidad de las políticas implementadas. Por ejemplo, un político que adopta una postura moral estricta en temas sociales durante la campaña electoral, pero luego no actúa en consonancia con esos principios una vez en el cargo, puede ser visto como un hipócrita y manipulador, lo que puede disminuir la credibilidad del liderazgo político. Si bien la integración de la moralidad en la política puede tener beneficios significativos, también enfrenta críticas y desafíos importantes. El relativismo moral, los conflictos de intereses y la instrumentalización de la moral son obstáculos que deben ser manejados con cuidado para asegurar que las políticas sean efectivas, equitativas y verdaderamente reflejen los valores morales de la sociedad. Abordar estos desafíos requiere un compromiso genuino con la ética, una comprensión profunda de las diversas perspectivas y una transparencia en la toma de decisiones políticas. Para evaluar políticas desde una perspectiva moral, es crucial considerar varios criterios éticos fundamentales. En primer lugar, la justicia. Una política debe ser justa, distribuyendo beneficios y cargas de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad. Esto implica tratar a todos con imparcialidad y asegurar que ninguna persona o grupo sea injustamente favorecido o perjudicado. Segundo, la equidad. Relacionada con la justicia, la equidad se centra en la igualdad de oportunidades y la eliminación de discriminaciones y desigualdades. Una política equitativa busca nivelar el campo de juego para todos, particularmente para aquellos en desventaja. El respeto a los derechos humanos. En la política deben respetar y proteger los derechos humanos fundamentales, como la libertad, la dignidad, la igualdad y la seguridad.
Esto incluye asegurar que las políticas no violen los derechos individuales y colectivos. En cuanto a la sostenibilidad, las políticas deben ser sostenibles, promoviendo un desarrollo que satisfaga la necesidad del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto incluye la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. La evaluación moral de las políticas también requiere un proceso de debate y deliberación abierta. En primer lugar, la importancia de la discusión abierta. Las decisiones políticas deben ser el resultado de un proceso inclusivo y participativo, donde diversas voces y perspectivas sean escuchadas. El debate abierto permite la consideración de diferentes puntos de vista y la identificación de posibles conflictos y compromisos. En cuanto a la búsqueda del consenso, aunque alcanzar un consenso total pueda ser difícil, el objetivo debe ser lograr el mayor acuerdo posible entre los diferentes actores involucrados. El consenso ayuda a asegurar que las políticas sean vistas como legítimas y aceptables por la mayoría de la población. Evaluar las políticas desde una perspectiva moral también implica considerar sus consecuencias a largo plazo. Veamos las consecuencias sociales. Es esencial analizar cómo una política afectará la estructura social, la cohesión y el bienestar de la comunidad a largo plazo. Esto incluye prever los efectos secundarios y no deseados que podrían surgir. En cuanto al impacto ambiental, las políticas deben ser evaluadas en términos de su impacto ambiental a largo plazo. Esto incluye considerar la sostenibilidad ecológica y cómo las decisiones actuales afectarán al medio ambiente en el futuro. En cuanto a las generaciones futuras, evaluar las políticas considerando el bienestar de las generaciones futuras es fundamental. Las decisiones deben ser tomadas con una visión a largo plazo, asegurando que las necesidades y derechos de quienes vendrán después de nosotros sean respetados y protegidos. Evaluar políticas desde una perspectiva moral implica aplicar criterios éticos claros, promover el debate y la deliberación abierta y considerar el impacto a largo plazo. Estos enfoques ayudan a garantizar que las políticas no solo sean efectivas y eficientes, sino también justas, equitativas y sostenibles. A través de este marco moral, se puede trabajar hacia la creación de una sociedad más justa, cohesionada y sostenible para todos. Las medidas políticas fundamentadas en ideas morales pueden orientar la acción gubernamental hacia una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, es crucial equilibrar diferentes valores y considerar el contexto cultural y social. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios y preguntas abajo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video de nuestro canal de filosofía.